Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy emocionada porque les traigo un tema que yo sé que a ustedes les importa muchísimo. Yo sé que con todo el revuelo del plan piloto para las comunidades rurales y del norte, ustedes están tratando de agarrar información lo que más se puedan, de informarse lo que más ustedes puedan, y yo sé que es muy importante para ustedes este tema. Ustedes también, muchos de ustedes me han preguntado mi opinión acerca de cuál sería la provincia que a mí más me gustaría o la comunidad a la que más me gustaría irme si yo estuviera aplicando para el programa piloto. Yo sé que la opinión de alguien a veces es muy importante, la opinión externa es muy importante, así que yo hoy les voy a dar mi top 3 de comunidades a las que yo me iría si estuviera aplicando para este plan piloto. Primero que todo les quiero contar que yo no he ido a ninguna de estas comunidades y que no significa que las otras no tengan potencial o no me gusten o de pronto que no sean recomendables. Solamente yo les voy a contar aquí por qué me gustarían estas comunidades y por qué yo las escogería. Primero les voy a contar que una de mis favoritas desde que vi toda la información del programa es Thunder Bay. Esta está en Ontario. La verdad, yo he escuchado que la provincia de Ontario es muy buena, la gente vive muy feliz, muy tranquila y obviamente pues es muy importante para todo Canadá. Está Toronto, están ciudades muy llamativas, muy grandes aquí en Canadá. Primero les quiero contar que Thunder Bay es una de las comunidades más grandes del noroeste de Ontario. Esto quiere decir que ustedes no se van a ir a un pueblito, no se van a ir... Hay muchos de ustedes que me han preguntado, es que quiero aplicar al programa piloto, pero no quiero ir a un lugar tan rural. No quiero ir a tener vecinos de unas vacas, no quiero ir a un lugar tan escondido y tan remoto porque tengo niños, porque me gusta la vida movida, por todas esas cosas, pero quiero aplicar al plan piloto. Entonces yo les quiero contar que esta comunidad Thunder Bay sería una muy buena opción porque he escuchado y según lo que he leído tiene lo mejor de dos mundos. Quiere decir que es tranquila, que es rural, obviamente porque está en el programa, pero también es muy movida y es muy grande comparada con las demás comunidades que están en el plan piloto. Además, esta es una noticia que yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo. Yo sé que muchos de ustedes se aterran Canadá y conectan de una Canadá con frío. La verdad es que Thunder Bay, por su localización geográfica, el clima es muy favorecedor, tiene veranos más frescos y tiene inviernos más cálidos comparados con el resto de Canadá. Las temperaturas oscilan entre los 17 grados y los menos 14 grados, entonces no está tan grave como en otras comunidades. Para algunos de ustedes que también tienen planes de hacer sus estudios secundarios o tal vez tengan hijos que quieran hacer sus estudios secundarios, hay escuelas de educación superior muy buenas como lo son la Universidad de Lakehead, el Colegio de la Confederación, el Colegio Academy Learning o el Colegio Everest. Y también para educación primaria, para educación de sus chiquitos, también van a haber muchos lugares, muchos colegios en donde ustedes los pueden llevar, así que por ellos no se preocupen. Y por último, y yo sé que este tema también es muy importante, les voy a contar qué es lo que más se mueve, qué es el sector económico que más se mueve aquí en esta comunidad. Lo más importante es el negocios y administración, también es muy importante el área de la salud, es muy importante aquí en esta comunidad. Además, por la ubicación geográfica y porque ustedes seguramente cuando busquen Thunder Bay se van a sorprender de los paisajes, esta comunidad es muy fuerte el turismo y también la agricultura. Además de Thunder Bay me gusta muchísimo también que está justo en la frontera, así que si ustedes quieren pasar por Estados Unidos o ir a lugares también diferentes muy importantes de Norteamérica, pueden tener el gusto. Mi segundo recomendado es Sudbury. Esta queda también en Ontario, pero hacia el norte, y como les digo, comparado también con otras comunidades que están ahí cerca, esta también es bastante grande, entonces ustedes no se tienen que preocupar porque no van a ir tan rural. Además, según lo que leí, es que Sudbury ha estado en progreso muchísimo. Dicen que si tú no has ido últimamente a Sudbury, no conoces Sudbury porque ha cambiado muchísimo. Y también le dicen que es el centro del servicio médico, los negocios y de las finanzas del norte de Ontario. Esta comunidad también cuenta con escuelas de estudios secundarios también muy importantes porque por si ustedes tienen planes futuros, están escuelas como Laurentian University, Cambrian College, Northern Ontario School of Medicine, así que si ustedes tienen planes para su futuro, esta sería una muy buena opción.
Además, un sector económico muy importante para Sudbury es también el área de la salud. Como les conté, ahí está un colegio de medicina muy bueno, y también para esta comunidad es muy importante la minería y la extracción de aceite. Así que si ustedes tienen alguna experiencia o alguna carrera relacionada a estas actividades, sería muy buena opción esta comunidad. Y por último, este ya va más con influencia según lo que he visto, lo que ustedes me escriben. Muchos de ustedes quieren vivir en British Columbia, en Vancouver, porque le temen al frío, le temen al invierno, y eso está totalmente bien, es totalmente entendible porque los climas acá suelen ser bastante agresivos y hay gente que de pronto les cuesta un poco más adaptarse y, lo que les digo, le temen. Entonces British Columbia también sería una muy buena opción. Tiene 2 comunidades en el programa piloto. Y a pesar de que estas 2 comunidades son un poco más rurales, pues ustedes pueden cambiar y negociar si les gustaría más estar en el área rural o estar en el frío. Y seguramente si le temen mucho al frío, estas 2 comunidades serían una muy buena opción. Estas 2 comunidades también son muy reconocidas por sus lagos y por sus playas, así que ustedes también van a poder encontrar unos paisajes increíbles, porque yo he visto que British Columbia tiene paisajes increíbles, y también he escuchado que estas 2 comunidades, cualquiera de estas 2, son lugares de escape para gente que vive en British Columbia y en Vancouver. Así que según lo que estuve averiguando, me enteré que en British Columbia, en estas 2 comunidades, es muy importante la minería y el manejo de metales. Así que si ustedes tienen experiencia en algunos de estos 2 campos, la mano de obra también sería increíble para la comunidad que ustedes están escogiendo. Y aunque no han salido tantos requerimientos todavía no han salido tantos detalles, obviamente yo estoy a la espera y apenas salga algo les estaré contando. Pero si ustedes me preguntan, yo creo que este programa y estas aplicaciones y los detalles van a estar muy relacionados con turismo, agricultura y todos estos sectores económicos que tengan que ver con las comunidades. Un consejo que yo les doy desde todo mi corazón es que busquen muy bien e infórmense muy bien, busquen todos los pequeños detalles y no vayan con su mente cerrada, sino que vayan con su mente abierta. Porque yo, viniendo de una ciudad grande, yo pensé que me iba a ser difícil acostumbrarme a una ciudad pequeña, y la verdad es que estoy encantada con Charlottetown. Estoy encantada de que no hay caos, no hay estrés, no hay tráfico. Entonces vayan con su mente abierta, tengan en cuenta qué es lo que están buscando más o menos, pero no se cierren a las oportunidades, e infórmense muy bien. Tengan en cuenta cada detalle de todas estas comunidades para que hagan la mejor elección. Y un consejo que yo les doy es que estén muy pendientes de 3 detalles que yo creo que son muy importantes. Primero que todo, el clima, porque así ustedes van a saber si se van a poder adaptar. Miren muy bien las temperaturas promedio que tienen y las temperaturas más bajas y más altas que han llegado. También tengan en cuenta la población, porque así ustedes se van a dar cuenta si la comunidad o el lugar en donde van a llegar a vivir es grande o pequeño, cuánta gente hay, y así ustedes también van a saber cómo se van a adaptar y cómo los va a tomar para que no los tome de sorpresa. Y también los sectores económicos y los sectores fuertes donde ustedes pueden trabajar, para que ustedes así puedan ver si les conviene o no esta comunidad. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Recuerden que apenas salga algún nuevo detalle, si ustedes tienen más preguntas, déjenmelas aquí abajo en los comentarios. Si tienen a alguien que les sirva este video, compártanlo, denle like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!